Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a esta hora y media de entrevista en la que vamos a tener la oportunidad de luego conocer temas importantes del país. Agradecemos a Luis Amayoa por mantenernos desde muy tempranas horas de la mañana muy bien informado, y sobre todo también saludamos a todos aquellos que están ya aprovechando de la modalidad de estos carriles especiales que se han aperturado precisamente en el sector del Boulevard del Ejército. Tenemos ya Los Chorros y por supuesto también tenemos en el sector de la Troncal del Norte. Esto va a permitir un poquito más agilizar el tráfico, de lo cual pues ya sabemos que viene siendo una situación bien complicada todos los días. Así es que desde ya gracias por acompañarse de nuestra señal. Este día vamos a hacer una valoración de lo que ha sido a un año de haber entrado en vigencia la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso, ¿verdad? Lo cual tiene a la vista cumplir con ciertas normas y rigor en cuanto a los resultados de la implementación, que ha permitido hasta la fecha, de acuerdo a las estadísticas, tener 69.125 bebés que nacieron ya con estos beneficios. Esta mañana, para hablar de estos y otros elementos importantes, quiero darle la más cordial bienvenida a la a la doctora Patricia Guardado. Ella es la directora de la Dirección Integral Materno, Perinatal y Niñez. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla acá esta mañana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este bonito programa y pues contentos, felices realmente. Parece mentira, pero ya tenemos un año. Un año, ¿verdad? Un año de que entró en vigencia la ley Nacer con Cariño, y desde entonces El Salvador se ha transformado increíblemente. Ok, interesante. Voy a aprovechar, como siempre, invitarlos a ustedes a que participen, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, para poder tener mayor conocimiento de lo que realmente vamos a tratar esta mañana con nuestras invitadas. En su momento se incorpora la licenciada Elisa Gamero. Ella es la coordinadora de proyectos de salud y nutrición del despacho de la primera dama de la República. También aprovecho a enviarle un caluroso saludo a uno de nuestros grandes televidentes, su querido padre, el señor Néstor Guardado. Así es que un saludo muy especial para él, porque sabemos que nos está sintonizando, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. A ver, cuéntenos un poco. Me dice, hay muchos y grandes beneficios que destacar, por supuesto, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito. La ley nace con un objetivo, ¿cierto? Exacto. Un objetivo que la primera dama de la República ya con muchos años había evidenciado lo que estaba sucediendo en el país, que nosotros los obstetras lo veníamos viendo al pasar muchos años, pero no entendíamos qué hacía falta o qué se podía hacer. Por años, por décadas, se ha ejercido la violencia obstétrica. La violencia obstétrica ha sido real acá en el país y en muchos países de Centroamérica y Latinoamérica. Y lastimosamente este país lo ejercía. Y llegó un punto en el cual se normalizó tanto para el personal de salud como para las mujeres embarazadas, porque era lo único que conocían. Maternidades grises, maternidades sin ser empáticas, sin una calidad de salud, en lugares no dignos para una atención a que naciera un bebé en las mejores condiciones. Llegó la ley Nacer con Cariño y todo esto cambió y se transformó. Desde infraestructura, que si bien es cierto, sí es muy importante cambiar la infraestructura y tener un lugar bonito, no era lo más importante. Lo más importante y con lo que nosotros nos topamos fue con los cambios de actitud. Hubo... no solo era infraestructura, cambio de actitud. Así es, cambio de actitud, porque por años el personal de salud había trabajado con prácticas y técnicas antiguas, obsoletas, y había heredado patrones y paradigmas de los cuales debía atenderse de una forma vertical, radical,
y esto tenía que cambiar. Y sabemos que cada cambio siempre hay resistencia. Ok. ¿Por qué estos patrones del pasado vienen a ser cambiados por la ley cuando debieron haber sido también patrones normales dentro del ejercicio de la carrera médica? Sí. Esa era la gran pregunta. Sí, no sabemos en qué momento se perdió esa humanización. ¿Y es que ya la habíamos tenido? ¿Sí? ¿O es una concepción real a la hora de estudiar, por ejemplo, la carrera de medicina, la forma en cómo debe de tratarse una situación de esta naturaleza? Así es, debería de, es el deber ser, pero el cual nunca se evidenció aquí en el país. Los años que yo tengo de la carrera, nunca se nos había enseñado esa parte de humanización que hace falta en cualquier carrera, no solamente en la de medicina, pero quizás más reforzar la de nosotros. Entonces, ese cambio de actitud, ese cambio de paradigma a los profesionales de salud, de ver que este trato hacia las personas es el deber ser, porque todos debemos de tratarnos por igual. Por igual, no tenemos que discriminar ni por edad, ni por raza, ni por sexo, ni por religión, y vernos todos igual. Entonces había que hacer ese clip con el personal. Es interesante el término de humanización, ¿verdad? O sea, que se logró humanizar a partir de la vigencia de esta ley hace un año. Quiero darle ya la más cordial bienvenida a la licenciada Elisa Gamero, coordinadora del proyecto de salud y nutrición del despacho de la primera dama. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Sumamente feliz, Ernesto, de estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, doctora, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, hemos hecho una primera introducción para destacar que a un año de la implementación de la ley Nacer con Cariño, se han logrado, en primer lugar, se han reducido las muertes maternas. Y por otro lado, también han habido logros muy significativos en cuanto a la atención en esta área. No, totalmente. Creo que cuando nosotros iniciamos la propuesta de la ley, queríamos lograr alcanzar dos grandes objetivos. El primero, definitivamente, está completamente relacionado con todos estos indicadores que a nivel global permiten medir cómo están los países en términos de salud materno-infantil. Y definitivamente las muertes maternas, las muertes neonatales, son esas medidas que a nivel global se utilizan. Y nosotros como país, definitivamente una apuesta era poder reducirlas. Pero por el otro lado, para nosotros era muy importante el poder reivindicar los derechos. ¿Derechos de quiénes? Bueno, derechos de la mamá, del bebé y de la familia. ¿Por qué? Porque el modelo de atención del país estaba centrado exclusivamente en los médicos. Habían, digamos, muchas prácticas y muchas acciones que lo que realmente dejaban por fuera era la información, la educación, el apoyo y el acompañamiento que la mamá, el bebé y la familia necesitan en ese momento en donde ellos son protagonistas, y que definitivamente el embarazo no es una enfermedad, por lo tanto no eran pacientes. Entonces no tenía que ser, digamos, tratado desde el inicio desde un aspecto muy medicalizado e innecesario, sino más bien como ese momento que es un momento único, un momento especial, y en el que definitivamente importan y tienen un gran peso los derechos. Se cambiaron patrones, me decía la doctora. Patrones que sin duda alguna vinieron a humanizar, que es un término que me gusta mucho cuando se trata de involucrar aspectos que tienen que ver, primero, con la práctica, con la ciencia y la atención misma que merece cualquier persona independientemente de su condición, ¿no? Creo que era, digamos, volver a lo básico y a la esencia del acompañamiento del parto, en el sentido de que por muchos años venían la Organización Mundial de la Salud diciéndonos que ciertas prácticas y que ciertas acciones que se realizaban ya no eran necesarias hacerlas, y que por lo tanto había que volverse básicamente lo que la palabra obstetra, por ejemplo, quiere decir. La palabra obstetra quiere decir acompañar, estar ahí, no realmente intervenir y realizar o conducir las acciones. Y habían muchos parámetros, como por ejemplo el partograma, que nos decía que básicamente todas las mujeres dilatábamos al mismo tiempo y de la misma manera, cuando nuestros cuerpos son distintos. Entonces, estas y otras medidas que se cambiaron a través de los protocolos, las guías, los lineamientos, las capacitaciones, permitieron que los profesionales realmente pudieran enfocarse en aquellas acciones que cuando se requiere por una emergencia, porque no queremos decir que no suceden emergencias, ahí es donde necesitamos que intervengan, ahí es donde necesitamos la medicalización, pero antes de eso
es básicamente estar, acompañar y permitir que la familia pueda participar activamente de este momento. O sea, era involucrar a todo un entorno para, digamos, hacer valer muchos otros valores que creo que en ese momento surgen, ¿no? Más allá del profesional de la medicina. Es, ¿no? Algo muy importante que dice la licenciada Gamero, y como nosotros lo vemos ahora, nosotros lo llamamos como el renacer de la obstetricia en el país, porque antes estábamos muy cerrados y muy cuadrados en cuanto a las intervenciones. De hecho, éramos muy intervencionistas y nosotros mismos provocábamos las mortalidades, porque al medicalizar sin una indicación médica, sin una evidencia científica, solamente por ejemplo, acelerar la labor de parto, venían las complicaciones y las morbilidades. Indicaciones de cesárea, sin una indicación específica, venían los riesgos de infecciones, de sepsis, hemorragias obstétricas. De hecho, si podemos ver los números, también se ha reducido. Las grandes principales muertes a nivel mundial y más en Latinoamérica siguen siendo las hemorragias, la sepsis y los trastornos hipertensivos. Y los hemos reducido de un año para acá bastante abismal. Las hemorragias obstétricas, por ejemplo, las hemos reducido de tener 17.39 a 14.7 con medidas sencillas. ¿Cuáles? No usar medicamentos si no es necesario, no acelerar el parto si es necesario, componer al bebé piel con la mamá. Al solo nacer se libera hormonas internas de la mujer, la hormona principal de la oxitocina, y esa hace que evita hemorragias. O sea, son pequeñas cosas que vamos haciendo que se van viendo ya reflejados en números. Fíjese que acaba de tocar otro tema que sin duda alguna uno que ha sido padre también le ha tocado vivir, pero desde el ángulo privado, que hemos tenido ese privilegio de que nuestros hijos nacen desde el ángulo privado. Y es precisamente esa figura del padre estando acompañando a la madre a la hora del parto, que es muy significativo en términos de apoyo moral y llámese de otros en cuanto a la identidad misma que uno como padre puede tener. No, eso hoy se puede tener, hoy se puede estar en un parto, ¿no? Cuando hablábamos de derechos, justamente ese es el punto central, Ernesto, en el sentido de que uno de los sectores que puede ser más inequitativo dentro de la sociedad es la salud, en el sentido de decir, solo aquellos que tienen los recursos monetarios o solo aquellos que tienen las posibilidades económicas pueden acceder a una buena salud, pueden acceder a acompañar a sus familiares durante el parto, a acompañar a las mamás o ver nacer a sus hijos. Y ese es uno de los aspectos que nosotros dijimos, es que la salud no puede ser cuestión de suerte, es que la salud no puede ser cuestión desde una perspectiva económica. Si queremos un país, sobre todo más equitativo, pero también un país que se pueda desarrollar de una mejor manera, no puede estar el privilegio reducido a unos pocos, sino que realmente nosotros queremos que todas las atenciones desde la perspectiva pública incluso puedan ser mejores que las privadas. Y es así que dentro de, no solo de las capacitaciones que se le dieron a los profesionales de salud, sino que dentro de las intervenciones que se han hecho en todas las maternidades, hay personas que ahora visitan las maternidades y ni siquiera las reconocen, digamos, de cómo fueron en su primer parto y cómo están ahora, porque se han, digamos, cambiado ciertos elementos que definitivamente para dar una atención de calidad y una atención basada en derechos no debería depender de los recursos. Sin embargo, muchas maternidades estaban en condiciones totalmente deplorables y yo puedo comprender la motivación de los médicos a trabajar en un lugar en donde habían colchones podridos, donde habían paredes que se estaban descascarando y cayendo en pedazos, en un lugar que debería de ser de los más higiénicos y sanitizados, ver esas condiciones deplorables de la infraestructura. Entonces, si era necesario como parte de la motivación del personal y como parte de los atributos de una nueva cultura organizacional dentro del sistema de salud, el poder intervenir estas maternidades. Y lo hicimos de forma simultánea en las 41 maternidades a nivel nacional, es decir, no solo se trabajaron las maternidades del Ministerio de Salud, sino que también las del Seguro Social. Si uno va ahora también a los hospitales del Seguro Social, puede encontrar la misma calidad y la misma calidez que va a encontrar el Ministerio de Salud y viceversa. Ok, y que no solo tiene que ver con infraestructura. A ver, la ley Nacer con Cariño comprende desde la concepción, esa es la responsabilidad que hay, ¿no?
Desde la concepción. Desde la preconcepción. Desde la preconcepción hasta el nacimiento, ¿cierto? Desde la preconcepción, porque nunca antes le habíamos puesto tanto énfasis a la preconcepción. Okay. Ya las mujeres no llegaban a los centros de salud embarazadas sin un buen control prenatal y sin una buena asesoría preconcepcional. ¿Por qué es importante antes del embarazo una mujer conozca y sepa cómo se debe cuidar? En ese momento podemos enfocarnos e investigar si hay algún factor de riesgo o algo que le podría complicar el embarazo. Si todo está bien, entonces se puede embarazar. Y viene el siguiente proceso, que es el control prenatal. Junto a este se están dando sesiones de educación prenatal, que son aparte de los controles. Tampoco en el país no existían estas sesiones en las cuales se le enseña a la mujer todo lo que es el autocuido, cómo se debe manejar durante todo su embarazo, cómo va creciendo su bebé, la alimentación, nutrición, el acompañamiento. También el acompañamiento no solamente es en el momento de nacer, Ernesto, sino que la pareja o la persona que la mujer decida que sea quien la acompañe está en todos sus procesos de atención de parto. Puede ser preconcepcional, puede ser prenatal, labor de parto, nacimiento, en el puerperio, siempre está acompañada. Y eso era la diferencia grande que teníamos antes. Las mujeres acá en el país parían solas, con miedo, con temor, porque estaban sin acompañamiento y el personal de salud no era quien acompañaba. Entonces todo esto es lo que se está logrando y se está respetando, porque todos estos son derechos humanos, tanto para la mamá, para el recién nacido, para la familia. Entonces va más allá, va muchísimo más allá de lo que realmente queremos como sociedad, porque para cambiar sociedades o generaciones enteras tenemos que cambiar la forma en que se está naciendo y ya se está logrando. Digamos, esta descripción muy bien, como ustedes lo han hecho esta mañana, de ver cómo ha sido de positiva la implementación de esta nueva ley, su resultado lo vamos a estar viendo en mediano o largo plazo, desde el punto de vista de esa afinidad misma, en el crecimiento que no solo se aporta desde la ley, sino también de las subsiguientes leyes que también se han creado en este mismo contexto, ¿no? Sí, creo que la ley permite tener resultados a corto plazo, que son estos vinculados definitivamente a la parte de la muerte materna y las muertes neonatales, porque una vez, digamos, se cambian estos patrones de las atenciones, pues definitivamente viene como resultado la reducción de las muertes y la reducción definitivamente de otros indicadores. Otro resultado, creo yo, que es muy importante en un corto plazo es el que nosotros podamos ver familias más unidas. Exacto. En el sentido de antes, digamos, cuando nosotros visitábamos las maternidades, veíamos como esas mujeres entraban solas completamente despojadas, anunciadas de una forma también sumamente impersonal. Decían, mujer grávida 3 viene entrando a la sala de parto, etcétera. Y uno también al escuchar la palabra al principio, uno decía, ¿y qué grávida? ¿Será que está a un nivel de gravedad 3 o qué pasa? Y después, investigando, es una palabra que viene del portugués, que quiere decir en qué número de bebé es el que tiene. Entonces, cuando decían grávida 3, entre los médicos quiere decir que era su tercer bebé. Entonces, en el uso del lenguaje también hay un resultado a corto plazo, porque hemos dejado de llamarle producto, llamarle bebé, ya no llamarle sala de expulsión, sino que sala de nacimiento. Y el lenguaje importa. Ustedes como comunicadores saben que el lenguaje importa. Pero por el otro lado, el otro aspecto que yo quería retocar es el de las familias, porque ahora nosotros vemos ingresar a las mujeres acompañadas de su mamá, de su pareja, y son parejas que definitivamente, a mí me encanta ver a los papás con las mochilas, con la ropa, con la comida, con lo que le han preparado al bebé para cuando nazca. Conversábamos con una abuelita que decía, yo a mi hija le traje sus guineitos favoritos, le he traído manzana, le traje juguito de melón durante el trabajo de parto para que ella pueda estar alimentada, pero mire, me decía, de los nervios yo me lo he comido todo. Entonces son esos aspectos que son
nosotros básicamente estábamos recibiendo a los bebés, y esto lo voy a unir con los resultados de largo plazo, es que nosotros estábamos recibiendo a los bebés prácticamente programándolos cerebralmente para una guerra, en el sentido de que salían abruptamente, rápidamente eran cambiados de un ambiente calientito, de un ambiente familiar, de un fraterno, de una voz que venían oyendo los últimos 9 meses de su vida. De ver la figura del padre y la madre a la hora del parto, de sentir ese calor. Que realmente uno pensaría que el bebé no está conectándose neuronalmente, pero lo está haciendo. Y lo llevábamos a un espacio frío, en donde todo era extraño para él, todo era digamos, totalmente externo a lo que él venía estando acostumbrado, y aparte de eso lo alimentábamos con sucedáneos de la leche o incluso decían unas mamás con agua azucarada. Entonces, cualquiera que lo saquen de su zona, pues sí, ¿verdad? Nace como puro gato panza arriba, como decimos acá. Mientras que ahora se mantienen en este espacio, al menos durante la primera hora de vida, donde pueden iniciar la lactancia. Y eso ya nos lleva a los resultados de largo plazo, que son familias fortalecidas, familias unidas. Hablábamos de paternidad presente, pero ¿cómo queríamos que el padre estuviera presente si ni conocía el desarrollo de su bebé y ni conocía a su bebé en los primeros días de vida? ¿Cómo queríamos que ese papá tuviera esos vínculos? ¿Cómo quisiéramos que ese papá tuviera ese apego? Pero por el otro lado, en poblaciones más sanas, nosotros ya no programamos a estos bebés para estar con todo el cortisol a tope, sino que realmente irse desarrollando con sus conexiones sociales y neuronales de la forma adecuada, y eso definitivamente en un largo plazo trae poblaciones más sanas y por supuesto un mejor crecimiento y desarrollo económico. Ok, bajo este nuevo modelo de, digamos, de ley o de atención, han logrado nacer, decía el número en cifras, 69.125, tengo acá este dato, pero a lo mejor ahorita ya nacieron más. A lo mejor desde ayer que se escribió, este test o algo, no, ya han de haber nacido más. Pues sí, ya nacieron más y todos están naciendo ya bajo con este nuevo modelo. Es un modelo de una maternidad, nacer con cariño, centrada en la familia y con seguridad. Muy curioso lo que estaban hablando de la alimentación, y yo les voy a platicar porque yo lo he vivido por años. Cualquiera diría, pero es que no comían o no tomaban agua. Pues no. Una señora en labor de parto, en la cual necesita mucha más energía porque está desgastándose, se está deshidratando, parece mentira, pero ni agua ni comida, en labores de parto de 12, 24 horas. Y yo siempre les pregunto a los médicos, hoy que estamos dando esta socialización, si uno con que no desayuna, ya siente hambre, ya a la hora al almuerzo, o de repente usted va en una maratón a 10 kilómetros y va corriendo y pide agua y no le dan. Eso mismo sucedía con las mujeres embarazadas, lastimosamente. Y ahora pues pueden entrar guineitos, como dicen, comida, sándwich. Es como una fiesta, una fiesta. Y ese dolor que se transmitía antes como dolor de parto, ahora realmente es una labor de parto que ellas lo ven no como algo que va a suceder algo mal después de ese dolor, sino que viene algo bueno para ella. Entonces lo percibe de forma diferente. Ok, tengo este titular de esta noticia oficial. Dice la ley Nacer con Cariño permite incluso a la madre elegir la posición de nacimiento. Eso es bello, eso es bello. Es ¿Y cómo entender eso? Perdóneme un poquito. A ver, antes solo no es que existía, solamente se conocía por parte de la mujer una sola posición, acostada en una mesa ginecológica y hasta ahí. Ahora no, ahora la mujer puede optar por tener su bebé en taburete de parto, acostada en su cama en la cual lleva su labor, parada, en 4 apoyos, en la posición en la que ella se sienta más cómoda para poder a gusto. Dar a luz su bebé, ¿no? Hemos visto mujeres dando a luz paradas, abrazadas de su esposo, y nosotros como obstetras sosteniendo y atendiendo el parto abajo. Todo eso ha llevado al nuevo modelo de la ley. Que dentro de las sesiones de educación prenatal les presentamos estas posturas, porque definitivamente cambiar, digamos, como un patrón cultural en donde nosotros hemos visto, por ejemplo, en las películas o en las series de televisión, que a la hora de dar a luz la mamá está acostada
y que incluso la mamá pierde el control. A uno lo ponen ahí en las películas como que uno, digamos, a saber por qué momento estuviera pasando. Pero lo que nosotros hacemos dentro de las sesiones de educación prenatal es mostrarles que realmente hay un elemento fundamental en el parto, que es la pelvis. La pelvis es, pues como todo dentro de nuestro cuerpo, es móvil. Y dependiendo de la postura que se adopte, esta permite que el espacio por donde va a pasar el bebé sea más amplio o sea más estrecho. Por lo tanto, el que la mamá aprenda a conocer su cuerpo, aprenda a conocer las posturas, les permite a la hora del parto, de acuerdo a cada una de las contracciones también que vaya viviendo, dónde se siente más cómoda. Hemos visto, como dice la doctora Guardado, mamás dar a luz en 4 apoyos, incluso recostadas sobre una pelota. A mí, de verdad, la posición que me conmueve muchísimo es esta de cuando las parejas empiezan a cantarle a la mamá y ella está abrazada de su pareja y da a luz de pie. Y todavía lo más lindo de esto es, como dice la doctora, ver a los médicos sentados con los brazos en esta posición para recibir el bebé. Realmente el dolor es más llevadero, la situación se vuelve una situación diferente porque es una situación en la que surgen diferentes conexiones, diferentes emociones. Quisiera aprovechar también por el número que mencionabas, Ernesto, de los 69,000. Esto ha sido posible también porque pienso que es de las primeras leyes que no solo se crean, sino que también se establece todo un sistema de monitoreo y evaluación de forma paralela. Es decir, no iba a ser una ley en la cual nosotros no íbamos a volver a la mesa de dibujo las veces que fuera necesario. Y esto de la mejora continua solo se puede a través de la data. Nosotros todos los días, a las 7 de la mañana, de hecho ya va a caer el mensaje. Ya nos van a actualizar, Nos van a actualizar de qué fue cómo cerraron las maternidades el día de ayer. Qué sucedió, qué aspectos nosotros tenemos que retomar, reforzar a través de las capacitaciones, reforzar a través del acompañamiento, de las visitas que se hacen dentro de los hospitales. Y es gracias a este sistema de monitoreo que eso se puede ver en tiempo real. Ok, ¿y cuál es la estadística? Vamos a hablar un poco, ¿cuántos niños están naciendo en el país? Más o menos se tiene más o menos un aproximado. Segundo, esta modalidad de atención es en todo el sistema público y todo el sistema quisiera público, que habláramos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Conversamos con la licenciada Elisa Gamero, coordinadora del proyecto de salud y nutrición del despacho de la Primera Dama de la República, y la doctora Patricia Guardado, directora de la Dirección Integral Materno, Perinatal y Niñez. A ver, hablábamos del tema de que si toda esta implementación a un año de la ley Nacer con Cariño, que contempla toda esta, digamos, cambio interesante, no solo en el tema de infraestructura, sino que también en el modelo de atención que se le da a quien va a dar a luz, se ha generalizado en todas las unidades, ¿sí? De todo el sector público. Sí, ahora somos un sistema nacional integrado. De salud, en el cual comprendemos todo lo que es MinSal, Seguro Social, COSAM, Bienestar Magisterial, privado. Y la ley es a nivel nacional. Incluye el privado también, Así desde el punto de vista de... El Seguro Social. Ok. Sí. Sí incluye, digamos, los hospitales privados, pero nosotros queríamos primero dar el ejemplo y ordenar la casa en el sistema público, esperando que todas estas prácticas el sistema de hospitales privados pueda unirse y pueda replicarla también. Ok, hablábamos de las estadísticas, ¿sí? Sí, doctora, ¿usted iba a decir algo adicional antes? No. Vale. De las estadísticas. Vamos a ver si ya nos actualizaron. Sí, de las estadísticas, sí, ya nos actualizaron. ¿Cuántos nacen acá? Fíjese que cuando usted nos preguntó el número, yo le iba a decir que alrededor de 200 partos al día, pero el número que nos acaba de caer actualizado ayer fueron 169. Ok. O sea que, digamos, andamos dentro del número más o menos 200 al día, y digamos, esto nos permite saber cómo vamos, cómo se está implementando la ley, y también en tiempo real. Si ustedes ahora visitan los hospitales públicos, van a ver que todas las enfermeras, y dentro de los consultorios de atención, pero también dentro de los mismos quirófanos,
ya están cada uno de ellos con sus tablets, con sus computadoras, ingresando la información en tiempo real. Entonces nosotros podemos consultar el sistema y ver, digamos, cuántos de los bebés que nacieron este día fueron por parto vaginal, cuántos de los que nacieron este día fueron por cesárea, cuántos de los que nacieron este día pudieron optar por su lactancia durante la primera hora de vida, cuántos de los bebés que nacieron tuvieron el corte oportuno del cordón umbilical, es decir, hasta que éste deje de latir. En fin, una serie de información, si la mamá pudo consumir alimentos, si ingresó el familiar, digamos, no solo vamos monitoreando los aspectos cuantitativos de la ley, sino que también los aspectos cualitativos, porque al final quien mide la calidad definitivamente nosotros la podemos medir a través de estándares de la atención, pero quien nos dice es el cliente, que son las mamás y las familias, de cómo ellos se sintieron con la atención, de cómo ellos se sintieron acompañados, y también tengan la seguridad que en el momento en que nosotros recibimos una notificación de que en tal maternidad no fueron tratados de la forma en la que se esperaba o nos brindan una oportunidad de mejora, eso nosotros lo vemos en tiempo real, y en tiempo real lo agenciamos también de la forma en la que se debe. Como podemos ver, la salud en el país se está modernizando y humanizando a la par. Y eso es calidad en salud. Yo quería mencionar algunos datos estadísticos de los cuales tenemos para hacer una comparación de más o menos cuántos bebés están naciendo al año. Tengo el dato del 2022, 73.030 bebés nacidos en un año. Ahora, con lo de la nueva ley, desde que entró en vigencia, tenemos 69.125 más lo que acaba de decir la licenciada, porque esos datos sí los tenemos, 24 horas. Hemos tenido una reducción de las cesáreas del 22.3 a 21.6. Cuando iniciamos todo esto de la ley hace un año, encontramos hospitales con porcentajes de cesárea de más de 40%. ¿Por qué razón? Hay un mito por ahí que a la hora de ver la producción del contenido de lo que íbamos a conversar con ustedes, no sé si es un mito o una realidad, pero este tema de la cesárea en este proceso, digamos, de culminación del parto, no sé si era por evitarse, digamos, el tratamiento, que me imagino no es fácil estar, no sé si mal ocupo el término, me disculpan, de estar lidiando a la hora del tratamiento, ¿verdad? De alguien, o es que simplemente le pongo una inyección raquidia y bueno, realmente, y esto nace, no sé. El tema de cesárea sí ha sido muy complicado para el área de la obstetricia, y nos hemos encontrado patrones así de conducta de cesáreas de no complicarse la vida, ¿no? Sí, lastimosamente se podría decir. Y porque la mamá no tenía el conocimiento de los beneficios de un parto fisiológico normal, que ahora en las sesiones de educación prenatal, cuando a las mujeres se les cuenta y se les dice todos los beneficios que puede tener ese bebé al nacer, al salir por el canal vaginal, las señoras ya no piden tampoco la cesárea. Ellas pedían la cesárea para evitar también el dolor, o porque alguien les dijo es mejor la cesárea, pero no. Definitivamente el hecho de pasar por el canal vaginal, el hecho de poner en la piel el bebé, le ayuda a aumentar sus defensas de por vida. Hay situaciones médicas en las que sí es necesario, siempre. Eso quería agregar, que definitivamente no es, porque también hubo una corriente muy interesante en cuanto sale la ley y empiezan a decir todo lo que estaba prohibido supuestamente por parte de la ley, y nosotros lo que les queremos trasladar y compartir es que no es que las cesáreas estén prohibidas, no es que las cesáreas no deban de ser necesarias en un momento en el que la salud de la mamá o el bebé puede ponerse en peligro. Nosotros hemos estado, la semana pasada estuvimos en las diferentes maternidades con la primera dama acompañando partos, y hubo uno de ellos que se le dio la oportunidad al bebé de nacer por parto vaginal, pero tuvo que al final realizarse una cesárea. Pero lo importante de la cesárea también es que puede ser una cesárea respetada, en el sentido que la evidencia científica ya nos permite generar un túnel, digámoslo así, después del nacimiento, que es un túnel que se mantiene estéril y que permite que el bebé pueda ser colocado sobre el pecho de su mamá, también recién nace. Entonces no, digamos, se van rompiendo algunos mitos en los que se dice, ¿por qué cesárea? Entonces sí me lo puedo llevar y no lo puedo tener piel con la mamá, sino que también se puede iniciar la lactancia después de la cesárea. Entonces son
aspectos que son sumamente innovadores y que están con evidencia científica que lo sustenta y que nos permite hacer también procesos de cesárea respetadas cuando estas son necesarias. Eso es muy importante, cuando estas son necesarias y no cuando ya mucho tiempo yo me tengo que ir o porque tengo programada otra atención u otra consulta, sino porque se requiere para salvar la vida de la mamá y el bebé. Ok, hábleme un poquito del tamizaje, ¿sí? ¿Por qué es importante el tamizaje y en qué consiste? Bueno, voy a dar una breve introducción del tamizaje y creo que también la doctora les puede compartir, pero realmente para nosotros uno de los aspectos muy importantes es que cuando nosotros hacemos las rutas de la atención de la niñez, vemos que el punto de partida de la atención es salud. Un individuo, un salvadoreño, conoce las atenciones por parte del Estado y su primer punto de atención es salud. Entonces, si el primer punto de atención para un ser humano en nuestro país es salud, teníamos que saber identificar con tiempo si iban a haber afectaciones a la salud de este ser humano para poder darle el acompañamiento necesario en todo su ciclo de vida. Actualmente hemos establecido 3 tamizajes que para nosotros son no negociables antes de darle el alta a los bebés. ¿Qué quiere decir? Que los bebés antes de salir del hospital tienen que ser tamizajes a nivel metabólico, es decir, ver si el niño va a desarrollar una enfermedad asociada a su metabolismo, como por ejemplo el hipotiroidismo. Lo podemos saber a través de ese tamizaje. El otro tamizaje que para nosotros es muy importante identificar es el tamizaje cardíaco, saber si va a tener afectaciones en su corazón que requieren intervenciones posteriores. Y el tercero, que para nosotros es no negociable, es el auditivo, porque puede ser hasta absurdo decirlo, pero antes nos dábamos cuenta de que un niño tenía problemas de la audición hasta que llegaba a la escuela. Exacto. Porque entonces decíamos, es que el niño no atiende, es que el niño es muy inquieto, es que el niño no pone atención, pero es que el niño lo que tenía era una discapacidad que pudo haber sido identificada a tiempo y que esto le pudo haber permitido un mejor desarrollo. Entonces, la aspiración, digamos, y la meta nuestra es que ningún niño sea dado de alta de un establecimiento de salud sin que reciba estos 3 tamizajes. Y la doctora les puede ampliar, pero esto en el sector privado es carísimo. Sí, eso yo iba precisamente a decirle eso, ¿verdad? Porque recuerdo que al nacimiento de uno de mis hijos nos plantearon la necesidad de que, mire, está este examen que nos permite de alguna manera, y bueno, ¿cuánto cuesta? Tanto me dejó sorprendido. Y ahora que lo veo dentro de la estructura de atención que tiene con la nueva ley, es algo novedoso pues verlo en el sector público. Así ¿no? Es que, y eso es lo bonito de esta ley, no discrimina a nadie, es decir... Vino a complementar lo que faltaba. Así es, ¿por qué las personas de escasos recursos económicos no pueden obtener esa calidad en todos los aspectos que tenía un hospital privado? Y ahora se ha equiparado eso, se le da la atención con los tamizajes que realmente es caro. Teníamos señoras en el pasado que tenían pérdidas, cuando decimos pérdidas de su embarazo, de su bebé, 1, 2, 3, porque nunca antes se le habían hecho estudios, bebés que nacían a los 2, 3 días fallecían y no sabían por qué, y eran por problemas metabólicos, y al hacer una historia de la señora, también le había sucedido a su niño anterior, a su niño... Hay señoras que habían tenido varias pérdidas y nadie les había tomado en cuenta, y para eso sirve eso, para dar ese seguimiento con estos bebés y no perder ninguno más. Ok, es una prueba de laboratorio, ¿verdad? Sí. Es una prueba de laboratorio, tal y como ustedes lo han dicho, para identificar a aquellos que están en riesgo de padecer este tipo de... Sí, el tamizaje metabólico es un pinchoncito en el pie. Y luego, digamos, ya los tamizajes tanto cardíacos como el auditivo ya es a través de un aparatito que no se pincha ni se molesta mucho al bebé en ese momento, sino que se puede realizar incluso en la misma cama de recuperación donde está la mamá con su bebé. Y fíjese que es digno de resaltarlo porque usted bien lo decía, que estoy a punto de decir, lo caro que significa este examen en lo privado, es caro. No, ¿verdad? Totalmente. Y ahora ya se tiene dentro del área de servicio público, como bien ustedes lo han planteado. Esto ha llevado a la formación, sin duda alguna, como lo hablamos al principio, de la formación de un personal, ¿no? Para que cambien no solo los temas de paradigma, sino también la especialidad, convertirla en algo que se vuelva digno para quien van a atender a la hora de un parto.
Sí, actualmente de hecho, mientras nosotros estamos en esta entrevista, muchos de los profesionales de salud ya se están preparando para ir a estas, tenemos 2 semanas con esta y la siguiente dentro del proceso de formación continua. Este fue un aspecto que la primera dama le puso mucho énfasis en el sentido de decir de que los profesionales de la salud a veces se certificaban o realizaban algún tipo de estudio y no volvían a actualizarse nunca más. A veces no por deseo o por voluntad, sino que también porque los recursos no se los permitían. Entonces, la ley nos permite crear este programa de formación continua en donde nosotros vamos especializando cada vez más a los profesionales de la salud. Recuerden que teníamos 30 años de desfase con respecto a la evidencia científica y en 30 años pues no se recuperan en uno. Entonces es así donde cada vez que nosotros vamos a los hospitales, realizamos las supervisiones y los acompañamientos, identificamos diferentes brechas en la atención, identificamos ciertos aspectos de mejora y con base a eso es que construimos los programas de formación. Este es el programa de formación continua. Sin embargo, todavía está en línea la plataforma que se creó de formación de la ley, que también es gratuita. Esta es asincrónica, es decir, que cualquier profesional de la salud en el momento que tenga libre puede conectarse y recibir esta formación. Nos dio mucha alegría ver que no solo profesionales de El Salvador se habían formado, sino que también del otro lado del charco, como decimos, países de Europa habían recibido y habían ingresado a la plataforma para recibir esta formación, que realmente son 5 módulos que están muy bien estructurados, muy bien elaborados y que permiten tener una plataforma de base de conocer qué es la ley, qué es parto respetado, qué es el cuidado cariñoso y sensible del recién nacido, y eso ya les permite luego subir una siguiente grada en el proceso de formación continua. Previo a entrar al aire lo conversábamos con la doctora sobre los procesos de formación que recibe en este caso los profesionales de la salud, ¿no? Y yo creo que también debe de examinarse esa parte, porque la vocación, en primer lugar, creo que dice mucho, ¿verdad? Así es. Para la hora de saber que voy a tener que ser... Esto ha reivindicado ¿sí? la vocación de los sí, profesionales, porque así es. Para nadie es un secreto, y lo voy a decir, tal vez no es la generalidad, ¿no? Pero lo de ser médico, lo de ser enfermera se lleva, ¿no? O enfermero, ¿no? Por eso es que hicimos el llamado. En la sangre, desde el punto de vista de la atención, lo cariñoso, no lo cariñoso, sino ¿cómo se le llama esto? Lo atento que puede ser, ¿no? Sí, hay lo respetuoso. Hay enfermeras que le encantan los niños, hay enfermeras que ellas prefieren trabajar con adultos mayores, por ejemplo. Sí. Entonces el llamado, que fue una campaña que realizamos con la primera dama, nos permitió que realmente, por ejemplo, una enfermera que estaba en un área del hospital que digamos que no estaba muy cerca de lo que era su vocación, y quería estar en el área de partos, en el área del cuidado pediátrico de recién nacidos, pues que pudiese, digamos, atender al llamado y realmente estar donde estaba su vocación. Y eso nos permitió formar a las enfermeras dulas, nos permitió formar a las asesoras de lactancia, nos permitió formar a los educadores prenatales que no existían en el país. Ese es un punto bien interesante. Tanto ha sido así el impacto de la ley que ha sido expuesto también a escala internacional, ¿no? Sí. Recuerdo realmente que eso ha llevado a la primera dama también a hacer una exposición sobre los alcances y los beneficios que ha tenido. Vamos a ir concluyendo con este tema. Voy a hacer una pausa, no sin antes. Voy a presentarles también, no sé si tenemos tráfico para mostrarle a nuestros televidentes cómo están las calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Nos vamos hasta el oriente, de la capital, nos vamos hasta el sector del Boulevard del Ejército. Ahí está. Vean ustedes la nueva modalidad que ha entrado en vigencia, que ha sido el carril segregado, ¿verdad? Por lo cual prácticamente estamos viendo poco congestionamiento viniendo de oriente hacia la capital. La carga vehicular hacia el oriente, pues sin duda alguna, ahí está más que evidente, ¿no? Esperamos que esto de los carriles segregados pues sea un punto favorable, ¿verdad? Para todos aquellos que transitan a esta hora, es decir, hora pico, especialmente en estas zonas que es de alta densidad vehicular. Así seguramente ha de estar en Los Chorros. Lo vamos a examinar cuando regresemos después de la pausa comercial. Entiendo que también esto del carril reversible también está aplicándose en el sector de la troncal del norte, ¿verdad? Que también se vuelve una carga
fuerte vehicular producto del ingreso de la zona norte y viceversa. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones también de esta interesante conversación que tenemos sobre el cumplimiento del primer año de la implementación de la ley Nacer con Cariño. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:21. Vámonos a conocer cómo está el tráfico en otro sector importante. Vayámonos al sector de la carretera Los Chorros. Ahí usted puede ver también el carril, ¿verdad? Reversible, que es interesante. Vean ustedes cómo facilita la circulación vehicular, sobre todo en estas horas pico. Creo que esta modalidad, y la vamos a estudiar de acuerdo a lo que en su momento especialistas han dicho, pues obviamente es una medida contingencial, pero que se necesita de otras que vengan a ser complementarias. Así es que, pero lo que podemos apreciar a esta hora de la mañana, 7:22, es que en el sector de Los Chorros, pues sí, tenemos prácticamente una versión diferente a la que hemos estado acostumbrados a ver cuando no se tiene el carril reversible. Bueno, así está, así que tome en consideración esas imágenes. A ver, es importante también ya para ir concluyendo que a un año de haberse implementado la ley Nacer con Cariño, también ha tenido un impacto muy importante en cuanto a el reconocimiento que internacionalmente ha tenido esta ley. Sí, quizás mencionar que nos estamos volviendo referentes regionales. Y nuestro modelo de atención materno ya se está replicando y se está escuchando fuera del país. Si ustedes pueden ver, de repente en redes sociales hay gente que quiere venir ya de otros países a nivel centroamericano a tener su atención de calidad acá, y eso nos enorgullece realmente porque sabemos que vamos bien. Desde la Dirección Integral Materno Perinatal estamos con un gran compromiso de ser garantes de todos estos derechos y de seguir disminuyendo la morbimortalidad materno-infantil del país, y ya se están viendo los resultados en cuanto a las muertes. Han disminuido las muertes neonatales, maternas, morbilidades, y vamos a seguir construyendo con todo el personal de salud para que esto sea aún más visible desde el punto de vista de materno infantil. Dentro de esta exposición internacional siempre nos preguntan de que cómo El Salvador pudo avanzar tan rápido, o cómo es que, digamos, hemos logrado tanto en un año, porque hay otros países, por ejemplo Argentina, que tuvo su ley de parto humanizado y hasta 10 años después tuvo un reglamento, es decir, que tuvo que pasar 10 años para que se pusieran de acuerdo cómo iban a implementarla. Sin embargo, nosotros fuimos en paralelo en los diferentes elementos o componentes de la implementación, no solo en la parte de la formación del personal, no solo en la parte de las guías, los reglamentos, la parte de la infraestructura, y esto ha permitido que nuestra primera dama pues también tenga ese reconocimiento a nivel internacional. Fue llamada a exponer a Italia, también a través de las Naciones Unidas nos nombraron guardianes de las salas de lactancia en Nueva York, es decir, que este edificio de Naciones Unidas que recibe personas de todo el mundo puede visitar las salas de lactancia que están siendo administradas por el gobierno de El Salvador. Entonces realmente creo que es un espacio para sentirnos orgullosísimos como salvadoreños de los grandes pasos que estamos dando dentro del modelo de atención, pero también de la primera dama que tenemos, porque definitivamente es una mujer que su rol de primera dama la encuentra como educadora prenatal, la encuentra como psicóloga perinatal, y que pone al servicio del país toda su experiencia, todo su conocimiento, y realmente podemos ver ahora estos grandes resultados. Entonces también ella, digamos, es como esa figura de liderazgo que está siendo reconocida en diferentes países, y realmente le caen un montón de invitaciones a diario de que quieren que vaya a exponer el modelo, que quieren que vaya a exponer cómo lo hemos realizado en nuestro país. Pero es que definitivamente, yo siempre lo digo, se han alineado las estrellas, porque teníamos su experiencia y su liderazgo, teníamos un gobierno que trabaja de forma articulada, y encontramos la oportunidad para
transformar. Ella siempre lo dice, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces fue que dimos ese gran salto de fe con muchos profesionales como la doctora Guardado, que fue una joyita que nos fuimos a encontrar allá en Zacate. Nos la robamos de Zacatecoluca, del hospital de Zacatecoluca, y así hemos ido encontrando diferentes talentos que ahora forman parte de la dirección materno-perinatal y niñez. Entonces es junto a ellos y junto a muchos profesionales a nivel ha sido un nacional concepto muy revolucionario que se ha aplicado con todo esto, claro, ¿no? que sí. A ver, este tema de la lactancia también es otro factor elemental dentro del proceso de nacimiento y crecimiento que puede tener un bebé, ¿no? Entiendo de que hay concatenado también esfuerzos con leyes como por ejemplo del Ministerio de Trabajo, que también se han logrado establecer ciertos parámetros para poder facilitar a la hora de, digamos, las licencias y todo este tipo de situaciones. Cuéntenme un poquito sobre eso. Sí, bueno, tuvimos nosotros le decimos la triada, ¿sí?, realmente a las 3 leyes que hemos logrado aprobar y que están en proceso de implementación bajo el liderazgo de la primera dama, que una es la ley Crecer Juntos, la ley Amor Convertido en Alimento y la ley Nacer con Cariño. La ley Amor Convertido en Alimento vino a poner el centro a la lactancia materna, porque si ustedes revisan la ley anterior, de lo que menos hablaba era de lactancia. Y esto, digamos, lo que permite es tener un país con una cultura más abierta a la lactancia. Yo lo he compartido en diferentes espacios, de que a mí también me llenó de mucho orgullo el haber recibido la semana pasada una amiga que venía de Panamá, y me decía ella, por primera vez en el país, en El Salvador, en cualquier otro aeropuerto, me tocaba luchar por mi leche materna, o sea, explicar que llevaba leche materna, casi que me tocaba botarla porque no me dejaban entrar al aeropuerto con leche materna, etcétera. Y aquí en El Salvador me vengo a encontrar con un personal dentro del aeropuerto completamente sensibilizado hacia la leche materna. Es más, cuando les dije que traía leche, dice que se le iluminaron los ojos al personal del aeropuerto, que la llevaron a la sala de lactancia para que pudiera extraerse la leche antes de subir al avión. Entonces encontró, digamos, un país que está completamente abierto y sensibilizado desde estos espacios públicos, digámoslo así, hacia la lactancia materna. Y eso lo que permite es que una mujer, independientemente regrese a trabajar, o una mujer se desarrolle en cualquiera de las esferas sociales de su vida, no tenga que ser discriminada o que tenga que ocultarse a la hora de amamantar a su bebé o extraerse la leche, sino que así como nosotros nos podemos desempeñar dentro de un centro comercial y recibir los alimentos, ¿por qué no un bebé va a poder ser alimentado también en estos espacios? ¿O por qué no un bebé va a poder su mamá extraerse la leche para alimentarlo posteriormente? Entonces es así como inauguramos pues más de 113 salas de lactancia, y contando, creo que ya llevamos como 150, sí. Porque nuevamente nosotros como sector público siempre hemos querido dar el ejemplo y poner la barra alta para que luego, digamos, el sector privado pueda unirse a estos esfuerzos y tener realmente un país que trabaje en favor de la lactancia materna. Bueno, y no hay mejor alimento que la... Por eso es amor convertido en alimento. Ajá, así es, o sea, digamos la lactancia, ¿no? Así es. Que tiene sus propiedades muy naturales. Tiene todo lo necesario para nutrir, alimentar y fortalecer a ese bebé en esa etapa que es importantísima. Los primeros 6 meses tiene que ser exclusiva y contiene absolutamente todo lo que necesita ese bebé. No necesita más. Hay recientemente la inauguración de 3 nuevos centros de recolección de leche materna, ¿no? Sí, es que lo que nosotros buscamos es, por ejemplo, para aquellos bebés que no puedan ser alimentados por su mamá con leche materna, ya sea por una condición médica o porque lastimosamente pues su mamá falleció, estos centros recolectores de leche permiten recolectar leche de mamás que donan leche materna, se pasteuriza y luego, digamos, se distribuye a aquellos bebés recién nacidos que lo necesitan. También hay ciertos bebés que necesitan una mayor ingesta calórica a la hora de tratar en los bancos de leche, la leche. Se destacan estas propiedades de la leche materna para poder alimentar al recién nacido. Bueno, creo que ha sido meritorio el abrir el espacio esta mañana de día martes para conocer los alcances que ha tenido la ley en su primer año de implementación. Y sobre todo, y estoy bien plenamente convencido con nuestros televidentes, conocer realmente esas nuevas modalidades que se dan en el contexto de lo que hemos conversado.
Así que el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido y desearles y felicitarlas precisamente por todos esos cambios que sin duda alguna deben estar presentes en el área de servicio público, especialmente cuando se trata de nacer, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, muchas gracias. Doctora, le agradezco mucho. Gracias, mucho gusto, ha sido un honor, un placer estar acá con usted. Gracias también nuevamente. Muchas gracias, Ernesto, por permitirnos este espacio para celebrar un año de Nacer con Cariño. Estamos junto a ti y a la población. Así es, en efecto, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya está con nosotros el viceministro de Cultura, Eric Doradea, con quien vamos a hacer un balance del trabajo realizado precisamente en el área cultural. Así es que desde ya acompáñame, vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Son las 7:33. Gracias a usted por estar con nuestra sintonía. Vamos en estos minutos a conocer muchos aspectos relacionados con el desarrollo que tiene como responsabilidad el Ministerio de Cultura, los proyectos para este otro nuevo año y aspectos relevantes como por ejemplo hoy, este día martes 21 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿verdad? ¿Sí? Quiero darle la más cordial bienvenida al viceministro de Cultura, licenciado Eric Doradea. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al público que nos está acompañando esta mañana, un día martes 21 de febrero. Como bien se planteaba, es el Día Internacional de las Lenguas Maternas y también es el Día Nacional del Náhuatl. Este día, pues, en nuestro país también vamos a tener una cantidad de celebraciones en el marco de esta fecha tan importante para las lenguas maternas en el mundo. Interesante. A ver, hablar de lenguas maternas es hablar, y usted lo decía, también se conmemora el Día Nacional del Náhuatl, ¿no? Sí. Que es uno de los idiomas históricos que hemos tenido nosotros. Claro, hablar del náhuatl es básicamente hablar de nuestra identidad. Es nuestro propio lenguaje, lo que pasa es que se cambió con el tiempo, ¿no? Sí, es hablar básicamente de nuestras identidades lingüísticas en nuestro país. Cabe destacar que también hay otros rasgos lingüísticos que nos han marcado, como por ejemplo el lenca, el cacao pera, pero con el tema del idioma náhuatl todavía hay comunidades nahuablantes en nuestro país. Un saludo cordial a los nahuablantes de Santo Domingo de Guzmán, hombres y mujeres que han mantenido su idioma como una herencia cultural y también como una manera de resistir ante el tiempo. El idioma náhuatl se utiliza como vehículo comunicacional en Santo Domingo de Guzmán, Huitzapan, pero también en Cuisnahuat, en Tacuba y también en Nahuizalco. En San Salvador hay una comunidad bastante importante de nahuablantes del idioma que se está trabajando muy fuerte para la revitalización y conservación de este mismo. ¿Cuál ha sido el trabajo que a lo largo de estos años se ha venido haciendo? Hay estadísticas de todos aquellos espacios culturales donde se ha visto que la promoción ha tenido un impacto positivo en hacer prevalecer esa identidad que nosotros podemos tener con la cultura nuestra. Claro, creo que uno de los objetivos claves del Ministerio de Cultura es un trabajo desde la primera infancia en el abordaje de nuestras identidades culturales. ¿Qué es el ser salvadoreño? Esa construcción de la salvadoreñidad que tanto en un momento determinado nos puede identificar de otros rasgos culturales identitarios de otras nacionalidades. Lo que somos como salvadoreños lo va a identificar una cantidad de rasgos, como por ejemplo elementos danzarios, gastronómicos, elementos que están vinculados con nuestras identidades, como por ejemplo los rasgos lingüísticos. Y en ese marco, hablar también del idioma náhuatl implica hablar de las identidades lingüísticas que nos han marcado como salvadoreños y que nos ponen una diferencia frente a otros países. El náhuatl es un idioma que está emparentado con el náhuatl mexicano. ¿Sí? Son dos idiomas totalmente distintos, pero tienen un tronco común. Ambos vienen de un tronco yuto-azteca, pero son dos lenguas diferentes. Y esta marca lingüística que nos diferencia nos hace ser también posicionarnos como un elemento distinto dentro del ecosistema lingüístico a nivel mesoamericano. Ok, a ver, pero el énfasis de mi pregunta es
se promueve, o mejor dicho, esa identidad lingüística que podemos tener se resalta con el hecho de saber que muchos se abocan para conocer más, especialmente en aquellos lugares altamente que son culturalmente, digamos, de alta exposición, precolombina o colombina como tal, ¿no? Sí, claro. La herencia que nosotros tenemos de los pueblos precolombinos, de las comunidades indígenas actualmente, exacto, está marcada en todo nuestro quehacer, en lo que comemos, cómo vestimos, la gastronomía, en nuestros elementos identitarios. No, yo comentaba hace un rato que nosotros hablamos náhuatl sin saber que hablamos náhuatl. Hablábamos extra cámara, sí. Hablamos una cantidad de elementos que están vinculados con la lengua. Y cabe mencionar, por ejemplo, un elemento tan simple, tan sencillo, como decir el árbol nacional nuestro, que es el maquilisguat. Macuile 5, isguat es hoja, el 5 hojas o el 5 pétalo, como se le conoce también en castellano. Y si uno ve, ese árbol tiene 5 pétalos y tiene 5 hojas. Es un elemento tan distintivo. Cuando nosotros vamos y en el tema gastronómico pedimos un atol, atul es en náhuatl, atol es en castellano. Tamal es tortilla, nagatamal es tortilla con carne, que es el tamal, lo que nosotros comemos. Entonces hablamos y comemos y bebemos náhuatl todo el día sin saberlo. Esa es nuestra herencia identitaria. Si nos vamos al oriente del país, vamos a encontrar el lenca y el cacaopera. En nuestros espacios culturales estamos fomentando el tema del idioma, se están creando libros, hay una línea editorial en lenguas indígenas desde el Ministerio de Cultura que lleva por nombre Yul Tagetza. Yul es corazón y Tagetza es hablar. Cuando uno habla con el corazón, reflexiona. Esta línea editorial en lenguas indígenas está creando material desde la primera infancia para fomentar el tema del idioma náhuatl. Hasta hace unos años, el náhuatl, de acuerdo a la UNESCO, estaba en peligro crítico de extinción. Nosotros hemos logrado quitar el crítico, pero sí se encuentra en peligro el náhuatl de extinción. Esto por diferentes variantes. Una es la promoción que pueda existir, el cambio generacional. Hay una comunidad de nahuablantes que sobrepasa los 70 años de edad. Tiene que haber ese relevo generacional. Otro es el tema de la documentación a través de libros para poder promocionar la literatura con el tema del idioma. Otro elemento que para nosotros es clave, de que el idioma se utilice como un vehículo comunicacional y que se pueda hablar de cualquier cosa. Hablar en una entrevista en náhuatl, poder hablar de fútbol en náhuatl, poder hablar de política en náhuatl, porque nos da para todo, para poder enamorar en el idioma, que es un idioma precioso, profundamente poético y que muchas veces lo desconocemos. ¿Qué tanto se promueve en términos de su enseñanza? En este momento nosotros tenemos teleclases que están colgadas en nuestro canal de YouTube. A través del Ministerio de Educación se están generando una cantidad de acciones también importantes. Dentro de poco se van a lanzar los nidos de inmersión lingüística, que es importante destacar esto, que es un proyecto que también está respaldado del despacho de la primera dama, desde la primera infancia comenzar a trabajar a través de estos nidos de inmersión lingüística para poder tener ese espacio de poder escuchar, pero también de poder sentir a través del náhuatl. Mujeres nahuablantes nativas de Santo Domingo de Guzmán son quienes se van a encargar de este proceso de atención, pero también esta atención que desde la parte lingüística tiene que ir de manera compenetrada y de manera coordinada con un proceso de carácter pedagógico, en condiciones dignas, en condiciones también donde la niñez que va a participar en estos espacios va a conocer también de sus identidades. Hablar una lengua implica también hablar de la cultura de esa lengua. Entonces la parte pedagógica, la parte metodológica es lo que nosotros estamos en este momento trabajando también con el Ministerio de Educación para que desde esta edad temprana se pueda trabajar en un proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma. No sé qué tan comparativo es lo que voy a decir, pero así como hay libros para aprender otro idioma, llámese inglés, ¿así hay libros para aprender náhuatl? Claro. ¿Dónde los podemos adquirir? Y como de hecho hoy se presenta uno, ¿no? Sí. Pero en cuanto a su historia, su origen o metodologías así, digamos, pedagógicas. Sí, el día de hoy precisamente vamos a presentar el libro Nechilhuigat Gasca Neukti. Este es un libro que para nosotros es importante porque estamos recogiendo 52 relatos náhuatl de Santo Domingo de Guzmán, Huitzapan, que es la cuna del idioma actualmente, donde tenemos la mayor cantidad de nahuablantes. Es importante este libro porque, uno, recoge la parte de la tradición oral de un pueblo y dos,
está en náhuatl castellano. Los relatos fueron recogidos en náhuatl y posteriormente fueron traducidos al idioma. Es importante este libro porque es nuestra segunda edición de la línea editorial en lenguas indígenas Yultaguetza, pero también es importante porque a través de este libro nosotros estamos lanzando el sello editorial El Salvador, un sello que nuestro presidente nos ha encomendado poder trabajar con este sello editorial. Es un sello editorial que ya pronto también para los amigos escritores y escritoras de nuestro país se van a dar cuenta cómo poder acceder para poder publicar con este sello editorial. Es importante este libro por estos componentes que acabo de exponer, pero también en resumen, básicamente este libro vendría a ser como el Popol Vuh para nosotros. Nosotros no tenemos un libro que recoja la tradición oral de los pueblos indígenas, en este caso de un pueblo indígena, de los otros pueblos, de los otros 3 pueblos que también coexisten en nuestro país, pero ahora nos hemos dado la tarea de recoger 52 mitos náhuatl castellano que vendrían siendo básicamente nuestro Popol Vuh. Ahí están los cimientos, están mitos fundacionales, mitos de cocina, mitos que están vinculados con la naturaleza, y esto nos da un parámetro también para conocer la cosmovisión y la visión de los pueblos indígenas, y nos vamos a dar cuenta que esa parte está inmersa todavía en nuestras identidades y está permeado toda nuestra cultura salvadoreña de estos mitos fundacionales que muchos desconocíamos, y a partir de este libro se van a conocer. A ver, estoy aquí examinando un mapa y hablando de geografía histórica. La verdad que están identificados zonas como Panchimalco, tenemos el sector en Santo Domingo, sí, y creo que en el oriente del país también tenemos la zona de Corinto, donde se puede considerar de que, bueno, Chalchuapa no se puede obviamente también invisibilizar, zonas de alta concentración de rasgos de esta naturaleza, ¿no? Bueno, en todo el país tenemos identidades muy marcadas desde los pueblos indígenas, pero lo que has mencionado, Ernesto, con relación a esto son espacios que están considerados como sitios precolombinos o sitios arqueológicos, o parques arqueológicos también. Sí, pero obviamente el lenguaje era sin duda alguna ese, ¿no? Algunos tienen data mucho antes que el náhuatl. Algunos eran protomayas. Es interesante eso porque alguien me decía, bueno, de hecho me están escribiendo acá, Ernesto, no en todos lugares se hablaba náhuatl. No, había una influencia mucho, incluso en el oriente, en el occidente, incluso azteca, me dice. Sí. No sé qué tanto lo puede ser, ¿no? Nosotros somos primos hermanos con los mexicanos, ¿sí? Hubieron emigraciones de Tula, hay una comunidad muy fuerte vinculada con el náhuatl y con la cultura náhuatl, que están emparentados con los mexicanos, eso no lo vamos a negar, pero también cabe destacar que en la zona del oriente del país hay una comunidad muy fuerte cacaopera y también hay una comunidad lenca muy fuerte, como también existieron Chortí, Pocomames, existieron una cantidad de comunidades indígenas en nuestro territorio, que hay rasgos identitarios y también rasgos que nos han identificado como país. Nosotros podemos observar, por ejemplo, en las imágenes que se están presentando, son imágenes de Corinto. Nosotros vamos a generar el primer parque arqueológico de la zona oriental. Corinto se reviste por toda la riqueza patrimonial en el sentido de arte rupestre que tiene ese espacio. Esto es mucho antes que los náhuatl. Ahí coexistió una comunidad precolombina donde están también nuestros genes, que todo esto hay que documentarlo y podérselo dar a conocer a las nuevas generaciones para que nos sintamos orgullosos de lo que somos como salvadoreños, esa identidad que nos ha marcado y que nos continúa marcando. A ver, interesante desde ese punto de vista. Me gustaría que habláramos un poquito también cómo ustedes están observando el rescate del centro histórico de San Salvador también. Yo creo que es sin el menosprecio que requiere lo que hemos estado conversando, resaltar también parte de esa historia en la cual surgimos como país, ¿verdad? Claro. Creo que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, como país tenemos una alta riqueza, ¿no? Cultural que dicta desde la época colonial, la época precolombina, etcétera, etcétera,
que no solo nos deja a lo largo de los años, nos ha dejado la historia de nuestros sitios arqueológicos, de lo que hablábamos en Extracámara, sino que también incluso de la fundación de ciudades como San Salvador, por ejemplo. Y por eso yo le planteaba, viceministro, aprovechando su presencia acá, cómo ustedes están, digamos, observando el rescate del centro histórico ahora que se desnuda o se descubre, ¿verdad?, lo que en el pasado representaba los primeros asentamientos de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, se dio un proceso, Ernesto, de migración de lo que conocemos como Ciudad Vieja hacia un lugar para poder expandir la ciudad. En el año de 1545 se origina este proceso de fundación de lo que ahora conocemos como San Salvador, en el lugar donde se encuentra. San Salvador es una de las ciudades fundadas por los españoles que tiene más data de no haberse movido del lugar. Eso es importante poderlo destacar. Los centros históricos se revisten de importancia a nivel mundial porque ahí están los hechos fundacionales. Si nosotros nos vamos para nuestro centro histórico y nos vamos para el Parque Libertad, ahí está la primera cuadrícula estilo español. Vamos a encontrar donde está la Plaza de los Relojeros, ahí funcionó el primer cabildo. Donde se encuentra la iglesia El Rosario, ahí funcionó la primera iglesia de los dominicos. Y hay una distribución que casi en todas las ciudades fundadas por los españoles en América Latina la vamos a encontrar esa cuadrícula estilo español. Nuestro centro histórico se reviste de importancia porque ahí están nuestros hechos fundacionales, ahí también están varias de las gestas que han marcado parte de nuestra historia y es importante poder revestirlo de esa claridad, de esa importancia. A medida fue transcurriendo el tiempo por diferentes motivos y también por motivos naturales, como son los terremotos, nosotros somos un país altamente sísmico, la ciudad se ha venido cayendo, construyendo. Nuestros edificios más antiguos no sobrepasan los 120 años en el centro histórico, hablando en función, por ejemplo, el Teatro Nacional, que es un espacio que administramos nosotros como Ministerio de Cultura, el Palacio Nacional, que también es una construcción de 1905 a 1911, que se encuentra anclado en el centro histórico. Hay una cantidad de edificios con un alto valor patrimonial que en un momento determinado se vieron mermados esa importancia por diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas y naturales. Desde el proceso que se inició cuando el ahora presidente era alcalde de San Salvador, que se inició un proceso de revitalización a la fecha, nosotros hemos participado de manera activa. Actualmente ustedes visitan el Centro Histórico de San Salvador y hay una cantidad de actividades culturales de las cuales pueden ser partícipes. Y es sumamente gratificante llegar al centro histórico, que es el corazón. El primer proyecto que se inició se denominó precisamente así, y la intervención del corazón del centro histórico, que eran 3 plazas. Con la administración actual del alcalde Mario Durán, se ha iniciado todo un proceso de intervención y de recuperación de varios espacios y varias cuadras, donde este corazón va teniendo diferentes arterias que se han recuperado, y esas arterias, una vez se recuperan, se tienen que dinamizar a través de las culturas populares que representan a nuestro país y que también nos identifican como salvadoreños. Desde el Ministerio de Cultura tenemos una agenda bastante nutrida, en coordinación también con el Ministerio de Turismo, en el Centro Histórico de San Salvador. Llegar al Centro Histórico de San Salvador un fin de semana es encontrar una cantidad de actividades artísticos, culturales y que no tienen ningún costo, es totalmente gratuito, que se realizan en las plazas, en las calles, como logramos observar. Ahí está el ballet folclórico sobre la calle Delgado. Anteriormente esa calle era intransitable y actualmente es un escenario donde se pueden generar una cantidad de actividades que nos van a identificar también y nos van a conectar con nuestras identidades como salvadoreños y como salvadoreñas. Invitarles que visiten el Centro Histórico totalmente seguro, totalmente hacemos un vínculo con nuestra identidad patrimonial también, que se encuentra alojada en este lugar. Mucha gente dice, yo no voy al centro histórico porque es muy peligroso. Les invitamos que puedan llegar y lo puedan corroborar por su propia cuenta. Hay una cantidad también de ofertas gastronómicas, de espacios para poderse divertir dentro del centro histórico, espacios que están llenos de cultura, y por supuesto desde el Teatro Nacional, el Palacio Nacional, nosotros ofrecemos recorridos y también tenemos una peña cultural que está a total disposición del público salvadoreño. Ok,
el Teatro Nacional está cumpliendo ¿cuántos años? 106 años. 106 años, ¿no? Es una construcción que se dio en 1917, de corte francés. Sí. Quienes no han ido al Teatro Nacional, es un teatro bellísimo. Sí. Es un teatro pequeño que tiene una gran sala con una capacidad para 450 personas. Para mí es la catedral de las artes escénicas de nuestro país. Muy acústico, con toda la capacidad de poder... Tiene todas las condiciones que tiene un teatro de corte europeo. Si no lo conocen, hoy pueden llegar. A las 6 de la tarde vamos a presentar el libro de los relatos de Náhuatl. Es totalmente gratuita la entrada. Pueden ingresar al Teatro Nacional. Hacemos recorridos guiados. Porque, Ernesto, para nosotros es importante. Qué interesante eso. Hoy, este día, ¿no? Puede día. ir cualquier persona a las 6 de la tarde. 6 de la tarde nosotros vamos a presentar el libro, 52 relatos náhuatl de la comunidad de Santo Domingo de Guzmán. Nos van a acompañar también un aproximado de 40 nahuablantes de Santo Domingo de Guzmán, nahuablantes de San Salvador, de Cuisnáhuac, de Tacuba y también de Nahuizalco. Vamos a estar en el Teatro Nacional, en la gran sala, dándole también honor al náhuatl. Este día en el Teatro Nacional se va a escuchar solo náhuatl. Bueno, la invitación ahí está precisamente para poder asistir. No quiero pasar por alto hablar un poco también de otros centros históricos que están siendo descubiertos. Por ejemplo, con el caso de Tonacatepeque, ¿qué fin tuvo, ¿no? Con la intervención que se hizo después por la extracción de la arena, que se limitó todo eso. Cuéntenos un poquito, ¿qué avances hay sobre supuestamente ahí hay un asentamiento, ¿no? Sí, claro. Es importante destacar, Ernesto, que nuestro país tiene profundas raíces arqueológicas, donde nosotros escarbemos vamos a encontrar vestigios arqueológicos. Entonces, el mismo proceso que se dio también con las lluvias y que se ha venido generando, puso a descubierto en la zona del río Las Cañas, entre Soyapango y Tonacatepeque, un espacio que se conoce como el Pacún. Este espacio es importante también destacar que ha sido por mucho tiempo esa zona un centro de extracción de arena, y que también era un espacio que estaba controlado por las pandillas. Cabe destacar que a través del Plan Control Territorial, ahora que tenemos libertad para poder acceder a muchos de los espacios donde antes era totalmente prohibido ingresar, porque existía una prohibición por parte de los grupos que estaban al margen de la ley, el caso de las pandillas, ahora se puede acceder. En ese proceso se descubrió que en ese lugar estaba un asentamiento precolombino que tiene data de unos 400 años antes de lo que nosotros conocemos también como los vestigios que están en el Parque Arqueológico Joya de Serén. Es decir, es un asentamiento que se encuentra en ese lugar donde las inclemencias del tiempo y por estar cercanías también al río Las Cañas, representa un peligro inminente también por todo el proceso natural al que ha sido expuesto. Desde que se encontró este espacio, desde el Ministerio de Cultura se originaron una cantidad de acciones para poder preservar ese lugar y se generaron también acciones de inmediato en coordinación con las municipalidades de Soyapango, de Tonacatepeque y por supuesto con la Policía Nacional Civil para poder salvaguardar el patrimonio. Esas mazorcas de maíz que se encontraron, ¿verdad? Eso es parte de lo que se encontraron vestigios arqueológicos. Son mazorcas de maíz que estaban dentro del lugar también. Se podían observar los techos que habían sido soterrados por la ceniza volcánica. Y esto es parte también de un elemento que nos da a entender, al igual que en Joya de Serén, que nosotros tenemos una columna vertebral desde el punto gastronómico que está vinculado con el tema del maíz. Tal como lo planteaban también las culturas mayas, en el caso del Popol Vuh, somos hombres y mujeres de maíz, la gastronomía estaba muy vinculada con el tema del maíz desde la época precolombina. Este espacio se continúa trabajando en el lugar, hay presencia por parte de arqueólogos del Ministerio de Cultura para poder generar todas las condiciones y poder extraer lo que nosotros podamos extraer del lugar y poderlo exponer también en los espacios que tenemos disponibles para hacerlo. Viceministro, y aquí en esta zona de la carretera Panamericana, creo que sí, la Panamericana,
En el desvío, antes de llegar al desvío del Cerro Grande, ahí vemos ciertas condiciones geográficas que pareciera ser que ahí hay vestigios de ruinas, ¿no? No se ha hecho indagación, no sé si es San Isidro, no sé cómo es que le llaman ahí, ¿no? Sí, en esa zona, como anteriormente lo comentaba, El Salvador tiene una cantidad de vestigios arqueológicos que es parte de nuestra herencia precolombina y también parte de nuestras identidades. Cabe destacar que dentro de poco vamos a hacer un estudio, ya con toda la tecnología. ¿En esa zona? En todo el país. En todo el país, okay. Vamos a mapear en todo el país la parte de lo que se encuentra en el subsuelo a través de un estudio de alta tecnología para poder tener identificado todos los espacios. Por ejemplo, en lo que mencionabas en la zona de San Isidro, allí hay vestigios arqueológicos. ¿Así se llama ahí, San Isidro? Hay vestigios arqueológicos y si nosotros vamos, por ejemplo, camino a Sonsonate, de repente uno ve un tipo de elevaciones. De elevaciones, sí. Que no son tan naturales y uno dice, esto no es una loma, es totalmente plano y de repente encontramos una elevación. Y hay como 3 o 4. Exacto, y uno logra identificar, dice, aquí es muy probable que este espacio sea un sitio algo tiene que haber. Que tiene yo quizás en otra vida fui arqueólogo porque yo desde que lo vi dije, algo de ver ahí, ¿no? No, sí, a cualquiera creo que le despierta esa curiosidad. Tienes buen ojo. Te vamos a llevar, Ernesto, al Museo Nacional de Antropología. Vamos a dar clases de arqueología. Hay un proyecto que tenemos de clases de arqueología para peques, para cipotes, como nosotros la llamamos, que son desde la primera infancia, desde una edad temprana, que se vayan vinculando también con este quehacer. Es interesante. Bueno, todo lo bueno termina. Gracias por haberme acompañado, viceministro. Muchas gracias, Ernesto, y estamos a total disposición a celebrar y a vivir también nuestras culturas. Este día tan especial como el Día de las Lenguas Maternas y también Día Nacional del Náhuatl. Un saludo fraterno a todos los nahuablantes de nuestro país y nos vemos hoy por la noche en el Teatro Nacional en la presentación del libro. Eso me gusta, porque iba a cerrar también eso. Recuerden, la invitación 6 de la tarde para visitar el Centro Histórico y particularmente ir a la presentación del libro al Teatro Nacional, ¿verdad? Claro. Teatro Nacional, 6 de la tarde, la entrada es completamente gratis, es lindísimo, no se van a arrepentir. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.